La fibromialgia es la causa más común de dolor expandido musculoesquelético crónico, frecuentemente acompañado de fatiga, trastorno cognitivo, síntomas psiquiátricos y múltiples síntomas somáticos. La etiología es desconocida y la fisiopatología es incierta. A pesar de los síntomas que afectan el tejido blando de los músculos, los ligamentos y los tendones, no hay evidencia de inflamación en esos tejidos. Por tales motivos, como el paciente luce bien y no hay anormalidades obvias en el examen físico, más que el entumecimiento o dolor en algunas áreas de tejido blando que se denominan zonas gatillo, y como los estudios radiológicos y de laboratorio están normales, se piensa o se pensaba que la fibromialgia es un trastorno psicogénico o psicosomático. Sin embargo, los estudios en curso de investigación sugieren que la fibromialgia es un trastorno de la regulación del dolor, frecuentemente clasificado como una forma de sensibilización central. La fibromialgia es una causa común de dolor crónico y la causa más común de dolor musculoesquelético generalizado en las mujeres entre los 20 y los 55 años. En Estados Unidos, la prevalencia es aproximadamente 2 a 3% e incrementa con la edad. Fue descrita inicialmente en Francia y también en Inglaterra a mediados del siglo XIX, y ya para el siglo XX muchos reumatólogos reconocieron la fibromialgia como un síndrome discreto y los criterios de clasificación diagnóstica fueron propuestos, evaluados y entonces validados. La fibromialgia es más común en mujeres que en hombres y puede afectar a adultos y a niños. Es 6 veces más común en mujeres en reportes de clínicas de especialistas. El diagnóstico puede ser subreconocido en la práctica clínica. El estimado de prevalencia va a variar grandemente con los criterios diagnósticos específicos que se han aplicado, y la prevalencia es mucho más alta que el estimado que se ha hecho a través de la documentación de los récords médicos. La fibromialgia está caracterizada por dolor musculoesquelético expandido, acompañado de otros síntomas somáticos como la fatiga y trastornos del sueño, además de trastornos psiquiátricos y deterioro cognitivo. Al examen físico se revela dolor en múltiples localizaciones de tejido blando. Las pruebas de laboratorio son normales en ausencia de que haya otra enfermedad. Algunos trastornos han sido vistos en mayor frecuencia en pacientes con fibromialgia que en la población general. Tal es el caso de la depresión, que se pueden agrupar con la fibromialgia. Por ejemplo, en el caso de la depresión, esta es 3 veces más frecuente en pacientes con fibromialgia que en pacientes que no tienen fibromialgia. Otro trastorno es el síndrome de colon irritable, la cefalea por tensión y la migraña, que se ven mucho más frecuentes en pacientes con fibromialgia que en aquellos que no tienen fibromialgia. Hay otros trastornos que pueden exacerbar la fibromialgia, como son el dolor musculoesquelético, que se ve en algunos pacientes con artritis, la fatiga que se ve en la depresión, la pueden exacerbar o se pueden confundir. Los síntomas cardinales son dolor generalizado, fatiga y trastorno del sueño, presente por al menos 3 meses y no explicado por ninguna otra condición médica. La característica o manifestación cardinal es el dolor musculoesquelético expandido, también denominado dolor multisitio, ya que afecta diferentes localizaciones. Algunas veces puede ser localizado solamente en el cuello y en los hombros. Las descripciones de pacientes comunes, o sea, las descripciones comunes que los pacientes describen refiriéndose al dolor es como cuando tienen gripe, que le duele el cuerpo entero y que siempre lo tienen.
El dolor predomina generalmente en los músculos, pero también se presenta en las articulaciones. Algunas veces las articulaciones ellos la describen como que la sienten inflamada, aunque al examen físico no se detecte ninguna inflamación. Los trastornos del sueño y la fatiga persistente o moderada y los trastornos del sueño son también manifestaciones cardinales. Similarmente, actividades menores pueden agravar el dolor y la fatiga, aunque también la inactividad prolongada va a realzar los síntomas. Los pacientes en la mañana se despiertan con rigidez y se sienten como que no han descansado, incluso aunque hayan dormido entre 8 a 10 horas. La rigidez matutina a veces es difícil de diferenciar de otros trastornos reumáticos como la artritis reumatoide o la polimialgia reumática. Los pacientes con fibromialgia de forma característica tienen un patrón de sueño ligero, con despertares frecuentes o se despiertan temprano en la madrugada con gran dificultad para volver a conciliar el sueño. Otros síntomas comunes son los trastornos cognitivos que están presentes en la mayoría de los pacientes y frecuentemente se denominan como fibroneblina, que típicamente describe problemas con la atención y también dificultad para hacer tareas que requieran cambios rápidos de pensamiento. Las pruebas neuropsicológicas revelan anormalidades que son diferentes de aquellos encontrados en los trastornos psiquiátricos. Sin embargo, déficits cognitivos subjetivos son más comunes que los cambios en las medidas objetivas validados por instrumentos de evaluación, como en algunas imágenes cerebrales funcionales. La depresión, la ansiedad y los síntomas psiquiátricos se presentan en el 30 al 50% de los pacientes al momento del diagnóstico. En los pacientes con fibromialgia es 3 veces más probable que haya algún trastorno neuropsiquiátrico en estudios que se realizaron en una población canadiense que en aquellos que no la tenían, la fibromialgia. Tal fue el caso de la depresión. También el dolor de cabeza está presente en más del 50% de los pacientes con fibromialgia e incluye migraña y dolor muscular tipo tensión. Otro de los síntomas que se pueden presentar o comorbilidades que se pueden presentar con la fibromialgia, tenemos asociada al dolor de cabeza, a la ansiedad, el dolor pericranial y la pobreza del sueño, y también la discapacidad física que presentan estos pacientes. La fibromialgia es muy común en pacientes con migraña episódica. Ellos también describen disestesias o parestesias, sensación de entumecimiento, de quemazón, de pinchazos, especialmente en ambos brazos o en ambas piernas, donde a menos que haya alguna condición neurológica que justifique estos síntomas, la electroneuromiografía y el examen neurológico van a estar normales. Muchos pacientes con fibromialgia se quejan mucho de lo que es el edema que tienen en las articulaciones o la hinchazón. Sin embargo, esto no es visible a los ojos del examinador. Esto va a representar la evidencia usualmente de una neuropatía de fibras pequeñas con o sin parestesias que refleja alteraciones en el gradiente osmótico desde la fibra nerviosa pequeña, es decir, por la presión de la fibra nerviosa pequeña. Otros síntomas y signos que presentan también son aquellos síntomas de dolor como el dolor torácico, de pecho, dolor abdominal, síndrome de colon irritable, dolor pélvico, síntomas vesicales como frecuencia y urgencia urinaria, sugestivos de cistitis. Los síntomas del sistema nervioso autónomo, de disfunción de como ojo seco y fenómeno de Raynaud, también se pueden presentar en fibromialgia.
La hipotensión ortostática y la variabilidad de la frecuencia cardíaca son manifestaciones comunes del sistema nervioso autónomo y se pueden presentar también en fibromialgia. Lo que es la pérdida auditiva está también presente, se ve 4 a 5 veces más frecuente en los pacientes con fibromialgia. Algunos individuos reportan condiciones particulares como que pueden empeorar los síntomas, como los cambios en el clima, pero efectos consistentes de aquellas condiciones, más allá de dolor o fatiga, no ha sido encontrado en los estudios. Al examen físico en los pacientes con fibromialgia, algunos hallazgos que usualmente están presentes son el dolor, algunas veces marcado, a la palpación leve en múltiples sitios de tejido blando, particularmente en aquellas zonas o puntos gatillos que se han denominado así. Además, estas localizaciones son el músculo trapecio medio a nivel superior, en el epicóndilo lateral, también en lo que es la unión temporomandibular, en la unión costocondral, en el trocánter mayor y en otras localizaciones. La evaluación neurológica a veces revela trastorno o anormalidad motora y sensitiva leve o menor en ausencia de otra condición. Un subconjunto de pacientes con fibromialgia reúne los criterios para neuropatía de fibras pequeñas y algunos de esos pacientes pueden tener hallazgos sutiles que sugieren una neuropatía periférica. La fibromialgia no causa cualquier anormalidad en ninguna prueba de laboratorio de rutina, como hemograma, reactante de fase aguda. Sin embargo, anormalidades que revelan distinciones entre pacientes con fibromialgia y sujetos controles han sido identificados en investigaciones usando neuroimagen especial, como es la neuroimagen funcional y otras técnicas. El diagnóstico de fibromialgia se debe sospechar en pacientes con dolor crónico de al menos 3 meses de duración sin otra causa identificable. Va a estar basado en los síntomas. Generalmente se diagnostica con el dolor localizado en diferentes sitios, también la fatiga, el trastorno del sueño no reparador. Los pacientes también pueden presentar desde constipación, diarrea, rash, hematoma, ojo seco, boca seca, intolerancia al sol, problemas auditivos, entre otros. Estos síntomas son parte de una escala que se utiliza, que se llama la escala de dolor expandido, generalizado, donde se evalúa el nivel de severidad de la fatiga, del dolor y del problema cognitivo, y luego se evalúan los otros síntomas que acabamos de mencionar, que dijimos, además de la ansiedad, el dolor de pecho, el dolor de cabeza, le dije ya ojo seco y boca seca, constipación, diarrea, problemas con la orina como incontinencia urinaria, orina dolorosa. Entonces, con todos esos síntomas se puede hacer el diagnóstico, pero realmente sabemos que tenemos que haber descartado cualquier otra causa que pueda provocar estos síntomas. Entonces, el diagnóstico diferencial de la fibromialgia, como le comentamos, está la neuropatía de fibras pequeñas, que se parece muchísimo a la fibromialgia, y hay muchas series de casos donde se han diagnosticado pacientes con neuropatía de fibras pequeñas que antes tenían el diagnóstico de fibromialgia. En el caso de la neuropatía de fibras pequeñas, que más adelante vamos a hablar de ella, esta generalmente es secundaria a un trastorno autoinmune sistémico, como lo es el síndrome de Sjögren, el lupus, la artritis, entre otros. Entonces, otro de los diagnósticos diferenciales de la fibromialgia
Están la artritis, la polimialgia reumática, el lupus, el mismo síndrome de Sjögren, porque tiene una variedad de síntomas que se pueden confundir. Algunos tipos de dolor de cabeza, como la misma migraña episódica, entre otros. Entonces, es bueno hacer el diagnóstico de la fibromialgia, porque hay estudios que sugieren que los pacientes mejoran después de tener un diagnóstico y también que hay ahorro del sistema de salud, porque ya el paciente sabe lo que tiene y no tiene que ir de médico en médico pues buscando qué es lo que tiene. Entonces se debe de realizar en la evaluación todas las pruebas necesarias de laboratorios, una electroneuromiografía, resonancias, para descartar las causas que ya hemos mencionado que puedan estar presentes. Y panel autoinmune y autoanticuerpos específicos para descartar algunas otras enfermedades que se puedan parecer a la fibromialgia. Entonces ya el manejo, si es multidisciplinario, debe de estar incluido un reumatólogo, el paciente, un neurólogo, un psiquiatra. El paciente debe recibir terapia física y psicoterapia y terapia cognitivo-conductual.